Capítulo 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Así como ocurre con el ministerio del Padre y del Hijo, el ministerio del Espíritu Santo no comenzó en este segundo estado. José Smith el profeta declaró que se hizo un convenio eterno entre tres personajes antes de la organización de esta tierra, y se relaciona con su dispensación de las cosas a los hombres sobre la tierra. Estos personajes son llamados Dios el primero, el Creador; Dios el segundo, el Redentor; y Dios el tercero, el Testigo o Testador. A través de los lentes de la restauración. Muchos dentro de la cristianidad actual creen que el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, entró por primera vez en la tierra de la salvación en el meridiano de los tiempos, después de la muerte y resurrección del Salvador. El Evangelio de Marcos comienza el relato de la siguiente manera: y Juan, el Bautista, predicaba diciendo: «Viene tras mí uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Esta declaración profética de Juan el Precursor se cumplió, según muchos entienden, cuando unos 50 días después de la crucifixión del Salvador, Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado sobre un gran grupo de personas de una manera extraordinaria. Lucas registra que «y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen». Este fue el día del Pentecostés, la estación de las primicias, considerado también el tiempo en que Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los santos de los últimos días sienten un interés particular por esta gloriosa ocasión, ya que un derramamiento pentecostal semejante ocurrió en Kirtland, Ohio, en 1836, en el momento de la dedicación del primer templo en esta dispensación. No obstante, los santos de los últimos días no creen que el día del Pentecostés haya sido la primera vez que el Espíritu Santo se manifestó entre los hijos de Dios. Sabemos, por ejemplo, de ocasiones en el Antiguo Testamento en que el Espíritu Santo se manifestó. Una de ellas se describe en el libro de Números. Jehová instruyó a Moisés que reuniera a 70 de los ancianos de Israel y los llevara al tabernáculo, el templo portátil. El Señor explicó que descendería y hablaría con Moisés y luego: «Y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo». Más tarde Jehová tomó del Espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Y aconteció que cuando reposó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. El espíritu de profecía comenzó a extenderse, y José, fiel ayudante a Moisés, dijo al legislador: «Señor mío Moisés, impídelos». Entonces sigue uno de los pasajes más inspiradores e instructivos de las Escrituras. Y Moisés les dijo: «¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos». Podríamos citar múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento del espíritu inspirado, dirigiendo y capacitando al pueblo fiel del Señor. El apóstol Pedro lo resumió señalando que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama con valentía lo que podría llamarse el Evangelio Eterno de Cristo. La verdad singularmente significativa de que los profetas cristianos han enseñado doctrina cristiana y administrado ordenanzas cristianas desde el tiempo de nuestros primeros padres en el Edén. Adán y Eva fueron enseñados en el Evangelio y fueron, por tanto, los primeros cristianos en la tierra. Oraron al Padre en el nombre del Hijo, se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados por inmersión, recibieron el don del Espíritu Santo, entraron en el orden del Hijo de Dios al recibir el sacerdocio y fueron sellados en matrimonio por la eternidad. Lo que fue verdadero para nuestros primeros padres lo fue también para Abel, Set, Enoc, Melquisedec y Abraham. Ellos tenían el Evangelio, conocían al Señor, enseñaban su doctrina y oficiaban como administradores autorizados en su reino terrenal. Isaac, Jacob, o sea Israel, José, Efraín y todos los patriarcas disfrutaron de revelación personal y comunión con Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Samuel, Natán y otros, desde Isaías hasta Malaquías en el Viejo Mundo, y desde Elí hasta Morón en el Nuevo, todos estos profetas poseen el sacerdocio de Melquisedec. Ahora bien, dando por sentado que las Escrituras dicen lo que quieren decir y quieren decir lo que dicen, señaló José Smith, tenemos fundamento suficiente para demostrar por la Biblia que el Evangelio siempre ha sido el mismo. Las ordenanzas para cumplir con sus requisitos, las mismas, y los oficiales para oficiar, los mismos, y las señales y frutos resultantes de las promesas, los mismos. La persona del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos acerca de la persona que conocemos como el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad? El elder Bruce R. McConkie enseñó:
Los profetas y santos de todas las dispensaciones han visto al Señor Jesucristo tanto en sueños nocturnos como en visiones diurnas, y también cara a cara, como un hombre mira y habla con sus amigos. Algunos incluso han tenido el privilegio de ver al Padre también. Pero con el Espíritu Santo es diferente. Se oye su voz, su influencia se siente, su presencia se manifiesta, pero su persona permanece oculta a la vista salvo en casos excepcionales. Primera afirmación. El Espíritu Santo es un ser espiritual masculino, un hijo espiritual de Dios el Padre. En un sermón pronunciado en 1857, el presidente Herbert C. Kimball afirmó: el Espíritu Santo es un hombre, es uno de los hijos de nuestro Padre y nuestro Dios, y es ese hombre que estuvo junto a Jesucristo, así como yo estoy junto al hermano Brigham. Este ser conocido por títulos como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Consolador, Testigo o Testador, Revelador, Santificador, Sello y Espíritu Santo de la promesa. José Smith enseñó a los santos en Ramos, Illinois. Importantes doctrinas el 2 de abril de 1843. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el hombre. El Hijo también, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de espíritu. De esto podemos inferir que eventualmente recibirá un cuerpo físico, como todo hijo e hija del Padre que fue fiel en el primer estado. El 16 de junio de 1844, solo 9 días antes del martirio, George Law, un miembro temprano de la Iglesia cuyo diario es una fuente contemporánea importante de algunas enseñanzas de José Smith, registró que el profeta enseñó que, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno o están en acuerdo, el Espíritu Santo aún es un cuerpo espiritual y espera tomar para sí un cuerpo, como lo hizo el Salvador, como lo hizo Dios, el Padre. Segunda afirmación. Tiene forma, figura y ocupa espacio. Durante su gran visión panorámica, Nephi fue instruido por el Espíritu. Había visto el árbol de la vida y deseaba conocer su significado. Porque le hablé como un hombre habla, porque vi que estaba en la forma de un hombre. Sin embargo, supe que era el Espíritu del Señor, y me habló como un hombre habla con otro. A lo largo de los años, lectores del libro de Mormón se han preguntado si el Espíritu del Señor se refiere a Jehová, al Cristo premortal o al Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos saberlo? Una forma es leer cada referencia al libro de Mormón donde se usa la frase Espíritu del Señor. Al hacerlo, descubriremos que este título se usa unas 40 veces, y en cada caso queda claro que se refiere al Espíritu Santo, o en algunos casos a la luz de Cristo, sin que ninguna referencia aplique a Jehová mismo. El elder James E. Talmas señaló que el Espíritu del Señor es capaz de manifestarse en la forma y figura de un hombre, se indica en la maravillosa entrevista entre el Espíritu y Nephi, en la cual él se reveló al profeta, le preguntó acerca de sus deseos y creencias, y lo instruyó en las cosas de Dios, hablando cara a cara con el hombre. Habiendo enseñado a los miembros de la iglesia en Ramos, Illinois, que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, como los primeros y segundos miembros de la Trinidad, José agregó: no será así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Esta afirmación requiere aclaración, pues el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, solo puede estar en un lugar a la vez. Como aseguró el presidente Joseph Fielding Smith, como personaje espiritual, el Espíritu Santo tiene tamaño y dimensiones. No llena la inmensidad del espacio, como la luz de Cristo o el Espíritu de Jesucristo, y no puede estar presente en persona en más de un lugar a la vez. William Clayton registró la siguiente declaración del profeta el 2 de abril de 1843. El Espíritu Santo es un personaje, y una persona no puede tener el personaje del Espíritu Santo en su corazón. Ningún miembro de la Trinidad mora en nosotros en el sentido literal de la palabra, escribió el elder McConkie, pero todos moran en nosotros figurativamente, en la medida en que somos semejantes a ellos. Si tenemos la mente de Cristo, que recibimos por el poder del Espíritu Santo, entonces Cristo mora en nosotros. Si el amor de Dios permanece en nuestra alma, amor que es un don de Dios porque llega por el poder del Espíritu Santo, entonces Dios mora en nosotros. De manera que supera nuestra comprensión, todo es posible por el poder del Espíritu Santo. El profeta José enseñó: un hombre puede recibir el Espíritu Santo y puede descender sobre él y no quedarse con él. Más adelante, discutiremos el principio de que el Espíritu, en algunas ocasiones, puede no permanecer con los individuos. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio el Espíritu de Dios descender en como paloma y venir sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El relato de Lucas del mismo evento puede confundir a algunos lectores. Aconteció que, siendo bautizado todo el pueblo, vino también Jesús a Juan, y bautizándole y orando, se abrieron los cielos, y descendió el Espíritu Santo en forma de corporal, como de paloma, sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Uno podría fácilmente leer estos dos relatos, especialmente de Lucas, y concluir que el Santo Espíritu, recordemos, un ser espiritual masculino, fue de algún modo transformado en paloma. El presidente Brigham Young, al referirse a este momento del Nuevo Testamento, aclaró: se dice que el Espíritu Santo, en forma de paloma, reposó sobre él. Esto no es exactamente así. Aunque una paloma natural descendió y reposó sobre la cabeza del Señor Jesús, como testigo de que Dios había aceptado la ofrenda de su Hijo, pero la paloma no era el Espíritu Santo, sino la señal de que el Espíritu Santo le había sido dado. Tercera afirmación. Como miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo posee todos los atributos, cualidades y características divinas en perfección. De hecho, Él es Dios. La revelación moderna afirma que el Consolador sabe todas las cosas. Entre los diversos títulos y funciones del Espíritu Santo están el registro de los cielos, el Consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, aquel que vivifica todas las cosas, que hace vivir todas las cosas, el que sabe todas las cosas y tiene todo poder según la sabiduría, misericordia, verdad, justicia y juicio. Moisés 6:61. Él no solo es representante y testigo del Padre y del Hijo, sino también está unido en mente con ellos. Aprendemos en las conferencias sobre la fe que estos tres son uno. En otras palabras, estos tres constituyen el gran, incomparable, supremo poder de todas las cosas, y estos tres constituyen la Trinidad y son uno. Aunque los santos de los últimos días creemos en tres miembros de la Trinidad, tres personas distintas, tres seres distintos, tres dioses, no consideramos monoteístas, pues creemos en un solo Dios, una sola Trinidad divina, una suprema presidencia. El libro de Mormón de Doctrina y Convenios enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Consideremos los siguientes pasajes. Y ahora bien, he aquí, mis amados hermanos, este es el camino, o sea, la doctrina de Cristo. Y no hay otro camino ni otro nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda ser salvo en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un solo Dios sin fin. Segundo Nefi 31:21. En la resurrección, todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre, y el Espíritu Santo, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Alma 11:44. Y de esta manera se bautizará mi nombre, porque aquí, de cierto os digo, que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno, y yo en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Los que sean hallados inocentes ante la barrera del juicio, morarán en la presencia de Dios en su reino, para cantar alabanza sin cesar con los coros de arriba, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son solo un Dios, en un estado de felicidad que no tiene fin. Mormón 7:7. El Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo, los cuales Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, infinito y eterno, sin fin. Doctrina y Convenios 20, del 27 al 28. En resumen, los santos de los últimos días declaramos al mundo que hay tres miembros de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada miembro posee todos los atributos y cualidades de la divinidad en perfección. El amor y la unidad entre ellos es de tal magnitud que podemos referirnos con propiedad a ellos como un solo Dios. En la última cena, Cristo declaró a sus apóstoles: mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que todo lo que oyere, presumiblemente del Padre y del Hijo, os hablará y os hará saber las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dada la perfecta unidad entre los tres miembros de la Trinidad, ¿adoramos los santos de los últimos días al Espíritu Santo? ¿Alguna faceta de nuestra adoración se dirige específicamente al Espíritu? Es el tercer miembro de la Trinidad, el mensajero y representante del Padre y del Hijo, el que da testimonio de ambos. El Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo y posee las cualidades y atributos que ellos poseen. Hay evidencia en las Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios, pero ninguna escritura ni declaración profética sugiere que debamos adorarlo o orar directamente a Él. Sabemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas protestantes conservadores oran al Espíritu Santo, pero esta práctica no forma parte del Evangelio restaurado. Cuarta afirmación. Su persona no debe confundirse con sus poderes e influencia. Nuevamente, el elder Talmage dijo: gran parte de la confusión que existe en las concepciones humanas sobre la naturaleza del Espíritu Santo surge del frecuente error de no separar su persona de sus poderes. Claramente, expresiones como ser lleno del Espíritu Santo y caer sobre las personas se refieren a los poderes e influencias que emanan de Dios y que les son característicos, pues el Espíritu Santo puede actuar de esta manera simultáneamente sobre muchas personas, aun cuando estén separadas, mientras que la persona real del Espíritu Santo no puede estar en más de un lugar a la vez.
El Espíritu Santo puede ser considerado como el ministro de la Trinidad, llevando a efecto la decisión del Supremo Consejo. Los santos de los últimos días tienen un entendimiento sobre los roles vitales y distintivos del tercer miembro de la Trinidad que no se encuentran en otras fes, ni cristianas ni no cristianas, alrededor del mundo. Una característica magnífica del plan de salvación de nuestro Padre Celestial, su gran plan de felicidad, es que cada uno de los hijos de Dios viene a la tierra, recibe un cuerpo físico, tiene temporalmente borrado de su mente el conocimiento y la comprensión de la vida en nuestro primer estado y aprende a caminar por fe. Aunque hemos dejado la presencia inmediata del Padre y del Hijo y asumido nuestro segundo estado en un mundo celestial y caído, no quedamos por nuestra cuenta. No se nos priva de la oportunidad de tener a Dios cerca. El Espíritu Santo es ese personaje espiritual enviado principalmente para ayudarnos a reconocer el mensaje del Evangelio cuando lo oímos y luego venir a Cristo mediante un convenio. Su misión es preparar a todos los seres humanos para recibir gozo y felicidad aquí y vida eterna en el mundo venidero. El Espíritu Santo certifica en nuestra mente y corazón lo que es verdadero, bueno y edificante. Ha recibido del Padre y del Hijo la misión de enseñar, aclarar e iluminar. El Espíritu Santo también limpia, purifica y prepara a cada hijo del Padre para calificar para reingresar en la familia del Real de Dios. Tener el Espíritu Santo es verdaderamente un don sublime, un privilegio precioso. Alabado sea Dios por este regalo tan notable.